Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Libro de Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Libro de Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Números, capítulo 32, versículos del 1 al 15. Doy lectura, hermanos. Así dice la Escritura. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beom, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Hagamos una oración, hermanos. Padre, por favor háblanos, Señor. Por favor háblanos tú en esta mañana. Habla al corazón de cada hermano y de cada hermana, Señor. Trae tu temor a nuestras vidas, Señor. Que podamos ver y que podamos entender la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros para hacer tu obra, para sacar adelante tus proyectos. Háblanos, por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya hemos visto, hermanos, sobre la bienaventuranza del amor fraternal, todo lo que viene a implicar, cultivar, practicar el amor fraternal. Veíamos cómo el Salmo 133 dice que en un lugar donde se vive, donde se practica, donde se valora, donde se cuida el amor fraternal, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. También veíamos cómo para el Señor Jesucristo el amor fraternal y la unidad entre los hermanos es tan importante que en los últimos momentos de vida en esta tierra,
a pesar de que ya estaba en angustia, en aflicción, en tristeza, en preocupación, en agonía, oró ardientemente y fervientemente por el amor fraternal y por la unidad entre los hermanos, para que la iglesia, para que los hermanos pudieran valorar el amor fraternal, pudieran vivir, pudieran practicar, pudieran fomentar el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Luego vimos lo que es el amor fraternal en un sentido práctico. Y en el mensaje anterior, hermanos, veíamos cómo el diablo destruye el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Las estrategias que usa para destruir el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Hoy, hermanos, quiero que veamos cómo el egoísmo viene a destruir el amor fraternal y la unidad en la iglesia. El egoísmo de algún hermano o de alguna hermana es una amenaza seria al amor fraternal y puede acabar con la unidad de la iglesia, con el amor fraternal. El pasaje que leímos, hermanos, es un ejemplo contundente al respecto. Quiero que veamos el pasaje que acabamos de leer. Volvemos ahí a Números capítulo 32, versículo 1. Dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. En primer lugar, hermanos, vemos que la tribu de Rubén y la tribu de Gad eran muy afortunados, eran dichosos, eran bienaventurados. ¿Por qué? Dios los había bendecido muchísimo. Las palabras que utiliza el Espíritu Santo son impresionantes. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Dios los había bendecido a manos llenas. Dios los había bendecido con creces. El Espíritu Santo no va a utilizar palabras vanas. Tampoco va a andar exagerando de las cosas. Si el Espíritu Santo nos está diciendo aquí que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, es porque así era. Dios los había bendecido en gran manera. Dios los había bendecido a manos llenas. Dios había derramado sobre ellos bendición hasta que sobreabundó. Dios los había bendecido con creces. Sin embargo, qué triste es que ellos no mostraron una actitud de agradecimiento, de humildad ante la gran bendición de Dios. No mostraron ese temor de Dios por causa de las bendiciones de Dios, sino que esa enorme bendición que Dios había derramado sobre ellos los llevó a ver, a vivir, a ocuparse en sus propios intereses, a buscar su propia conveniencia. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Dice, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Cuál era el problema que ellos estaban pidiendo? La tierra de Jazer y la tierra de Galad. ¿Cuál era el problema? Que esas tierras estaban de este lado del Jordán, no pasando el Jordán, no después del Jordán, sino de este lado, antes de cruzar el Jordán. Y ellos toman una decisión de no cruzar el Jordán, de quedarse de este lado del Jordán.
Y su decisión se la dan a conocer a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación. O sea, ellos hicieron como una junta, como una asamblea. Pidieron una cita, una audiencia con las autoridades del pueblo para exponerles su plan. Ellos ya habían aterrizado el plan. Ellos ya tenían una decisión tomada. No era que apenas iban a tomar una decisión. No, ellos ya habían acordado de no cruzar el Jordán. Ellos ya habían decidido quedarse de este lado del Jordán. Ellos ya habían determinado no ayudar a sus hermanos en las grandes batallas, en las grandes guerras que se iban a enfrentar del otro lado del Jordán. Y van con Moisés, con el sacerdote Eleazar y con los príncipes del pueblo. Les dicen, hemos tomado una decisión. Solo queremos que ustedes nos autoricen, nos apoyen, nos entiendan, nos comprendan y que no nos nieguen la petición que les estamos pidiendo. La tierra de Jazer y la tierra de Galaad es especial para la ganadería y nosotros somos ganaderos. Les dice en el verso 4, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. O sea, esta tierra es apropiada para nosotros porque es muy vasta y nosotros somos ganaderos. Nosotros tenemos cientos de miles de ganados y necesitamos una amplia extensión de tierra propicia, adecuada para el ganado. Entonces, les estamos informando que hemos tomado la decisión de quedarnos acá. Era una decisión sumamente egoísta. Fíjense, lejos de que las bendiciones de Dios los hayan hecho ser agradecidos, humildes, obedientes, dispuestos a todo por Dios. No, al contrario. Las bendiciones de Dios, ellos las convirtieron en pecado. Las bendiciones de Dios sobre ellos fueron causa y motivo de su pecado. ¿Te ha bendecido Dios, hermano? Hermana, ¿te ha bendecido Dios con un trabajo? ¿Tienes empleo? ¿Tienes un negocio? Yo te pregunto, ¿cómo respondes ante esas bendiciones de Dios? ¿Las bendiciones de Dios te hacen ser generoso o te han hecho ser más mezquino, más egoísta, más indiferente a las cosas de Dios? ¿Cuánta gente por las bendiciones de Dios hasta han llegado a dejar de buscar a Dios? Hasta se han apartado de Dios por causa de las bendiciones. Así le pasó a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén. A causa de las bendiciones de Dios, solo pensaron en sí mismos, en su vida, en su existencia, en su bienestar, en su prosperidad, en su paz, en su felicidad, en su éxito. Solo pensaron en sus metas personales, en sus metas materiales. Solo pensaron en sí mismos, en sus proyectos. Ellos ya no razonaron, ya no pensaron, ya no meditaron de ¿cuál era la voluntad de Dios? Bueno, esto es lo que quiero, pero ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, esto es lo que deseo, pero ¿qué es lo que manda Dies? Bueno, esto es mi voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? No pensaron en eso. Se ensimismaron en sus propios proyectos. Si ellos hubieran tenido temor de Dios y hubieran estado conscientes de lo que Dios demandaba de ellos, de lo que Dios exigía de ellos, de lo que Dios pedía de ellos, jamás hubieran presentado ese proyecto ante los ojos de Moisés. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la orden de Dios? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Que todos debían cruzar el Jordán. Que todos debían llegar a la tierra prometida. Unidos, luchando como un solo hombre. Esa era la voluntad de Dios. Desde que los sacó de Egipto, les dijo, el objetivo es la tierra prometida. El objetivo es cruzar el Jordán. El objetivo es conquistar la tierra prometida. El objetivo es que todos ustedes van a estar unidos, juntos, peleando, luchando hasta conquistar la tierra prometida. Ese es el objetivo. Nadie puede desentenderse de este propósito. Nadie puede irse para otro lado. Nadie puede anteponer sus proyectos personales a los propósitos de Dios. Pero ellos estaban tan emocionados, eran tan egoístas, que no les importó lo que Dios decía. No les importó
el mandamiento de Dios, la ordenanza de Dios, el propósito de Dios. No les importó. Le dijeron a Moisés, nos vamos a quedar de este lado y no nos obligues a pasar el Jordán, no vamos a pasar. Dice ahí en el verso 5, Números 32:5, dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, y no nos hagas pasar el Jordán. Hermanos y hermanas, el egoísmo es la madre de todos los pecados, es la raíz de todos los pecados. El egoísmo es la madre de todos los pecados, porque aparte de que ellos estaban desechando la ordenanza de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, de que tenían que cruzar el Jordán y pelear unidos para conquistar la tierra prometida. Esa propuesta, esa intención evidenciaba otro pecado, cobardía, la cobardía, una gran cobardía. ¿Por qué? Porque ellos no eran tontos, ellos eran gente muy lista, muy inteligente, muy abusada. Ellos sabían claramente lo que implicaba cruzar el Jordán. Ellos sabían claramente lo que implicaba poseer la tierra prometida. ¿Qué implicaba? Guerras, batallas. ¿Qué implica una guerra? ¿Qué implica una batalla? Muertes, bajas. Ellos sabían que muchos israelitas, al conquistar la tierra prometida, iban a morir en la línea de batalla. Ellos sabían que Israel iba a sufrir bajas y no eran tontos. Entonces dijeron, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué no la jugamos? Las guerras están del otro lado del Jordán, no de este lado. Las grandes batallas se van a dar pasando el Jordán, no de antes del Jordán, no. Muchos israelitas van a morir, el ejército de Israel va a sufrir bajas, pero pasando el Jordán, no antes. Mira qué listos salieron los de la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Dijeron, por lo tanto, nos quedamos acá. ¿Para qué no la jugamos? ¿Para qué nos arriesgamos? Mira, nosotros acá nos quedamos tranquilos y allá ellos, que le hagan como puedan. Allá ellos, pues, ni modo si los matan, ni modo si les va mal, ni modo si hay bajas, pues así es en las guerras, así es en las batallas. Nosotros acá nos vamos a dedicar a nuestro ganado, a nuestros negocios, a nuestras empresas. Vamos a administrar lo que Dios nos ha dado. De este lado del Jordán, no tenemos por qué ir a arriesgar la vida. No tenemos por qué ir a exponernos a la muerte. No tenemos por qué morir nosotros allá. Si acá está la tierra buenísima. ¡Qué egoístas! ¡Qué egoístas! ¡Qué egoístas! ¡Qué crueles! ¡Qué duros! Estuvieron dispuestos a dejar solos a sus hermanos. Ve hasta dónde los llevó su egoísmo y su cobardía. ¿Hasta dónde los llevó? A dejar solos a sus hermanos, que le hicieran como pudieran, Ellos estaban viendo el peligro, viendo el riesgo, viendo las altas probabilidades de que podían morir. Y entonces ellos antepusieron su seguridad personal. Tenían esposa, tenían hijos, un buen pretexto para no arriesgar la vida, una buena excusa para no ir a la guerra. Una buena justificación para abandonar a los hermanos y dejarlos solos en el campo de batalla, en la línea de batalla, en la línea de guerra. ¡Qué egoístas! ¡Qué mezquinos! ¡Qué cobardes! Indigna la actitud de la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Pero sin embargo, eso es lo que ocurre en este tiempo. ¿Cuántos hermanos y hermanas no les importa la obra de Dios? No les interesa. Son pocos los que están en el frente de batalla, en la línea de guerra, batallando, sufriendo, luchando, esforzándose, esmerándose, y a los demás no les importa ni les interesa. No se la quieren jugar, no se quieren comprometer, no se quieren involucrar. ¡Qué gran egoísmo! ¡Qué gran egoísmo! ¡Qué crueldad de la tribu de Rubén y la tribu de Gad, de estar dispuestos a abandonar a sus hermanos en los momentos cruciales! En los momentos en que más los necesitaban. Claro que los necesitaban. Unidos como un solo hombre. Todos a pelear. Dispuestos todos a ir a la guerra. Dispuestos todos a perder la vida. Con tal de establecer el reino de Dios en la tierra de Canaán. Valía la pena. Eso les iba a dar ánimo, aliento, fortaleza, coraje, disposición. Pero ya cuando ves que dos tribus que eran decenas de miles de personas,
No eran 4 o 5 personas, no. La tribu de Gad y la tribu de Rubén estaban compuestas por decenas de miles de soldados, de hombres. Por lo tanto, pues si te faltan miles de soldados en la guerra, ¿acaso eso no iba a minar? ¿Acaso eso no iba a afectar? Por supuesto, pero a ellos no les importó. A ellos no les importó que pudieran afectarlos negativamente, que pudiera devastar su estado de ánimo la ausencia de dos tribus. Hermano, hermana, sí afecta, quiero decirte que sí afecta tu indisposición, tu indiferencia. Claro que sí afecta. Cuando los hermanos están en el frente de batalla, echándole ganas, esforzándose, luchando, dando más allá de sus fuerzas, pero luego te ven a ti en una actitud de total indiferencia, de egoísmo, de mezquindad, de indisposición, de que no te comprometes, no te involucras, no asumes tu responsabilidad en el reino. Claro que sí afecta el estado anímico, pero de todo eso te va a pedir cuentas Dios. Tú puedes seguir igual, hermano, hermana, tú puedes seguir igual sin comprometerte, sin involucrarte, sin asumir tu responsabilidad en el reino, sin sentirte parte de los proyectos de Dios. Tú puedes seguir igual. Y tal vez ninguno de nosotros se atreva a decirte nada, pero el que te va a llamar a cuentas y a juicio va a ser Dios, porque afectaste el estado anímico de los guerreros. Tu indiferencia afectó el estado anímico de los soldados de Jesucristo, y de eso te va a pedir cuentas Dios. Bueno, la actitud de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad fue tan grave ante los ojos de Dios que Moisés no dudó en reprenderlos duramente y de llamarlos a la reflexión, a razonar lo que estaban haciendo y a arrepentirse. Dice ahí en el verso 6, del 6 al 15, dice así: Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. ¡Qué confrontación tan dura! ¡Qué reprensión tan dura les hace Moisés a la tribu de Rubén y de Gad! O sea, es impresionante, es muy cruda esta reprensión. Primero, les hace una pregunta muy confrontadora y muy escudriñadora. Versículo 6 les dice: Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? O sea, como diciéndoles: no me queda claro lo que estoy oyendo, lo que me están planteando. A ver, quiero saber si lo que estoy oyendo, eso es lo que ustedes me están pidiendo. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Es en serio o es broma? ¿Es en serio que se van a atrever a hacer eso? ¿Es en serio lo que están diciendo y proponiendo? ¿Van a abandonar a sus hermanos en la guerra? ¿Van a mandar solos a sus hermanos a la batalla? Que cuando más los necesitan sus hermanos, que cuando más necesitan de ustedes los hermanos, es cuando los abandonan y les dan la espalda y los dejan solos, vulnerables. Pues esta es una reprensión, es una pregunta que reprende. El propósito era sacudir sus conciencias, aguijonear sus conciencias. Pero quiero decirte que eso es lo que Dios te está preguntando. Tú que no estás comprometido con la obra,
tú que no estás involucrado en la obra, tú que no asumes tu responsabilidad en la obra, tú que no te sientes parte de los proyectos de Dios, tú que no te sientes que de ti depende de que los proyectos de Dios se cumplan o que no se cumplan. Eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué estás dejando que vayan solos a la guerra? ¿Por qué no los apoyas? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no te das? Qué cruda fue esta pregunta. Es una pregunta que externa asombro en Moisés, como que no le daba crédito. Por eso les pregunta, ¿es correcto lo que estoy entendiendo? ¿Es correcto lo que estoy oyendo? ¿Es correcto lo que me están diciendo? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y luego pasa al verso 7. Y les habla en el verso 7 de los efectos de su egoísmo y de su cobardía. Les dice en el verso 7, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Y por qué desanimáis? Eso era lo increíble. Eso era lo que asombraba a Moisés. Eso era lo que lo tenía perplejo, azorado, con la boca abierta. Oye, se requiere que estén unidos, se requiere que se den ánimo unos a otros. Ahora que va a empezar la guerra, que van a empezar las batallas, que vamos a empezar a tomar posesión de la tierra prometida, se requiere que haya unidad, fraternidad, hermandad. Pero en ustedes, les dice, lejos de encontrar apoyo, lejos de encontrar ánimo, fortaleza, ustedes con tu actitud, les dice, con tu egoísmo, con tu cobardía, con tu falta de compromiso, con tu falta de responsabilidad, con tu falta de involucramiento, estás promoviendo, estás generando desánimo en el pueblo. Hermano, hermana, tu vida, tu actitud, ¿anima o desanima? ¿Hace que otros se animen para el extendimiento del reino, para establecer el reino de Dios? ¿O al ver tu indiferencia, tu apatía, al verte como el llanero solitario, hermana, al verte como la llanera solitaria, inspiras al desánimo, inspiras a la indiferencia? Ese cuestionamiento que Dios le hace a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, ¿y por qué desanimáis al pueblo? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Es lo mismo que te está diciendo a ti. ¿Por qué desanimas? Hermanos, somos un cuerpo, somos un equipo. Y tú te puedes ir si tú quieres. Aislarte, apartarte, seguir como llanero solitario, seguir como la llanera solitaria. Tú puedes dejar a tus hermanos solos en la batalla, lo puedes hacer. Aquí nadie te va a decir nada, absolutamente nadie. Pero Dios te va a cuestionar, te va a decir, ¿por qué los dejaste? Tu actitud generó desánimo, tu decisión generó desánimo, tu egoísmo, tu cobardía, tu mezquindad, tu falta de responsabilidad, tu falta de compromiso generó desánimo. Tengamos temor de Dios, hermanos. Luego, del verso 8 al verso 13, hermanos, procede Moisés de una manera muy impresionante, de una manera muy magistral, los traslada a la historia reciente de Israel y a lo que le sucedió a sus padres por haber actuado de la misma manera. Dice en el verso 8, del verso 8 al verso 13, les dice, así hicieron vuestros padres. Así como tú estás haciendo, así como ustedes están actuando, la actitud que están tomando es la actitud que tus padres tomaron. La decisión que estás tomando es la decisión que ellos tomaron. También ellos fueron egoístas, mezquinos, indiferentes, cobardes, que no asumieron su responsabilidad en el pueblo, que no quisieron comprometerse, que no quisieron involucrarse, que no quisieron aceptar que de ellos dependía que se cumplieran los planes, los propósitos y los proyectos de Dios. Pero ve cómo acabaron, les dice, verso 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Igualito estás actuando, les dice. Ellos también desalentaron a los hijos de Israel, así como ustedes que lo están desanimando, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Verso 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Aquí Moisés está tratando de aguijonear la conciencia.
diciéndoles: oye, acabas de enterrar a tus padres porque fueron egoístas, mezquinos, cobardes, porque no quisieron comprometerse, porque no quisieron involucrarse, porque no quisieron asumir su responsabilidad. Por eso apenas los acabas de terminar de enterrar, porque Dios se enojó con ellos y quedaron sepultados en el desierto, los mató en el desierto. Y ahora tú asumes el lugar de ellos, tú eres el sustituto de ellos, pero estás haciendo lo mismo. ¿Que no tienes temor? Les dice: y la ira de Jehová se encendió, verso 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Moisés quería que ellos vieran, entendieran, comprendieran, se dieran cuenta que no era cualquier cosa lo que estaban haciendo, que la actitud que estaban tomando era sumamente grave, porque esa actitud tomaron sus padres y Dios los sepultó en el desierto. Hermanos, la Biblia dice que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos. Moisés les estaba haciendo referencia a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Nosotros, hermanos, tenemos más ejemplos que ellos. Y Dios quiere que te acuerdes de lo que les pasó a los personajes bíblicos, pero también personajes a través de la historia del cristianismo que no quisieron comprometerse con Dios, que no quisieron involucrarse en el reino, que no quisieron asumir su responsabilidad. Es que es muy grave romper el amor fraternal. Hermanos, hermanas, es muy grave romper la unidad de la iglesia. Es muy grave. No es cualquier cosa, hermanos. Y Moisés les está recordando lo que les pasó a ellos. Verso 14, es impresionante lo que les dice en el verso 14. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Moisés se dio cuenta que después de todo lo que les dice, a partir del verso 6 hasta el verso 13, aunque parecía que estaban reaccionando y estaban siendo redarguidos por la dura reprensión que les estaba haciendo Moisés, se dio cuenta que aún faltaba, que no terminaban de despertar, que aún no terminaban de ver bien su pecado, que aún no terminaban de ver bien su egoísmo, su cobardía, su falta de compromiso, su falta de responsabilidad. ¿Y sabes qué les dice? He aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué es lo que les está diciendo? Prole de hombres pecadores. Les está diciendo: tribu de Rubén y tribu de Gad, ustedes están tan ciegos, están tan mal, que es terrible que no se puedan dar cuenta que están actuando como verdaderos impíos. El egoísmo y la cobardía son pecados propios de los impíos. Y les dice: ustedes son prole de hombres pecadores, son tribus pecadoras. Tienen que arrepentirse y convertirse a Dios. Porque ¿sabes qué? Lo único que están haciendo con esta actitud que están asumiendo, lo único que están haciendo al quererse quedar de este lado y abandonar a sus hermanos, es hacer que la ira de Dios se encienda contra ustedes. Hacer que la ira de Dios, dice, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Y verso 15, remata la confrontación y la dura reprensión que les estaba haciendo. Con esto cierra en el verso 15. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Moisés los responsabilizó de la muerte de sus hijos, de sus esposas y de toda la gente. Qué impresionante es que Moisés los responsabiliza. Hermanos, la indiferencia no es una actitud que no tenga severas consecuencias. La apatía, la cobardía, el egoísmo no son pecados que no traigan como consecuencia daños colaterales irreversibles. Hermanos y hermanas, la falta de compromiso, la falta de involucramiento, la falta de responsabilidad, el egoísmo, la cobardía, son pecados, hermanos, que traen daños colaterales irreversibles, de muerte, de destrucción. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, levántate a buscar a Dios. Comprométete con Dios y con su obra. Comprométete con Dios, con su obra, con su iglesia. Involúcrate. Asume tu responsabilidad en la iglesia. Siéntete parte de los proyectos de Dios. Entiende y acepta que depende de ti que los proyectos de Dios se cumplan. Porque una actitud diferente va a traer muerte y destrucción a los que te rodean. ¿Qué pasó después de esta dura reprensión? Causó efecto, un buen efecto. La tribu de Gad y la tribu de Rubén no se ofendieron, hermanos, no se amargaron. Ante tan grande reprensión,
ante tan grande confrontación. Qué duro fue Moisés. No nos entiende, no nos comprende. Es muy duro, es muy insensible. No se ofendieron, no se sintieron, no se amargaron. Aceptaron que todo lo que Moisés les dijo era verdad. Aceptaron que Moisés tenía la razón. Aceptaron que era cierto, que estaba en lo correcto, que era verdad todo lo que Moisés les dijo. ¿Y sabes qué hicieron? Se arrepintieron y cambiaron de decisión. Cambiaron de decisión. Eso es el arrepentimiento. Cambiar de decisión. Que antes no buscabas a Dios y ahora sí lo buscas. Antes no lo amabas y ahora sí lo amas. Antes no te importaba su obra, su reino, sus intereses y ahora sí te importa su nombre, su honor, su gloria, su reino, sus intereses, sus metas, sus propósitos, sus proyectos. Ve lo que dice ahí en el verso 16. Verso 16 al verso 19. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Fíjate lo que dice el verso 17. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Verso 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Versículo 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. ¡Qué decisión, hermanos! ¡Qué decisión! Aquí denota un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Denota que entendieron que estaban a punto de pecar de una manera gravísima delante de Dios, que los iba a acabar. El egoísmo, la cobardía, hermanos, es un pecado muy grave. El que no te comprometas con Dios, con su reino, con su obra, es un pecado muy grave. Verso 26 y 27. Verso 26 dice: nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. ¡Qué arrepentimiento tan radical! La tribu de Gad y la tribu de Rubén verdaderamente se arrepintieron. Abandonaron su egoísmo, abandonaron su mezquindad, abandonaron su cobardía, abandonaron su falta de compromiso. Se armaron, dice aquí, verso 27, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Ahora, ellos ya sabían lo que implicaba ir a la guerra. Ellos ya sabían lo que implicaba ir a una batalla, a una guerra, que podían morir, pero ve que estaban dispuestos. Se dieron cuenta que estaban actuando muy mal y que la ira de Dios iba a derramar sobre ellos y los iba a consumir, los iba a acabar, los iba a abandonar. Les entró miedo que eso sucediera. Les dio pavor, les dio horror, les dio miedo que Dios los abandonara, que Dios se levantara contra ellos, que Dios se airara contra ellos, que Dios les hiciera lo mismo a ellos como les hizo a sus padres, que los sepultó en el desierto. Les dio miedo y dijeron: no queremos eso, no tiene por qué pasar eso, aquí estamos. Sí vamos a ir con nuestros hermanos, sí vamos a pelear con ellos, sí vamos a acompañarlos, sí vamos a estar ahí hombro a hombro, luchando para implantar el reino. Oh, hermanos, qué lección, qué pasaje, qué enseñanza. Números 32, qué enseñanza, hermanos. Tú no puedes estar de espectador, tú no puedes estar cruzado de brazos, tú no puedes, hermano, hermana, esperar que otros hagan las cosas. Dios te pide compromiso, hermano, hermana. Dios te pide compromiso. Dios te pide que te involucres. Dios te está pidiendo que asumas tu responsabilidad. Dios te está pidiendo que te sientas parte de los proyectos de Dios. Dios te está pidiendo que aceptes, que veas, que entiendas que de ti depende, hermano, hermana, de ti depende de que los proyectos de Dios se cumplan o no se cumplan. Dios quiere un pueblo 100% comprometido con Él, dispuesto a todo por Él, por su reino. Tú puedes tener metas personales, en sí eso no es pecado, pero por encima de tus metas personales están las metas de Dios. Primero está tu compromiso con la iglesia, tu compromiso con el reino. Y cuando tú antepones lo tuyo, ahí es cuando Dios se aira, se enoja. ¿Por qué? Porque a Él le costó mucho. Cristo tuvo que pagar un alto precio para venir a este mundo, a esta tierra, a salvar, a perdonar, a pagar el precio de la salvación, a pagar el precio del perdón de pecados, a pagar el precio de la redención de tu alma.
y estuvo dispuesto a todo, ir a la cruz y morir de la manera más tremenda, más terrible, más espantosa, con tal de acabar con el egoísmo de las personas. Jesús fue a la cruz para acabar con tu egoísmo, que tú ya no vivas para ti, que tú vivas para Dios. Termino leyendo 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos, verso 14 y 15, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, fíjate nada más, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué fue a la cruz? Para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, para acabar con el egoísmo, porque el egoísmo es la raíz del pecado. El egoísmo es la madre de todos los pecados, y Jesús fue a la cruz para acabar con el egoísmo. Jesús quería un pueblo comprometido con Él, con su obra, con su reino, con la iglesia, un pueblo involucrado, un pueblo dispuesto a todo, hasta la misma muerte por la causa de Dios. ¿Vas a ser tú ese pueblo? ¿Vas a ser tú un cristiano comprometido, involucrado, que asume su responsabilidad en el reino, que se siente parte de los proyectos de Dios, que entiende, que ve, que acepta, que dependen de Él, que los proyectos de Dios se cumplan o no se cumplan? No puedes seguir de llanero solitario, no puedes seguir de llanera solitaria, no puedes seguir en una actitud de indiferencia, hermano, hermana, así como que no entiendes, como que no sabes, como que no comprendes las cosas. No, te debe quedar claro. Si tú no te involucras, tú estás dejando a tus hermanos solos. Y Dios se va a irar contigo. Y Dios no te va a bendecir. Y Dios va a traer juicio sobre tu vida. Porque le importan sus propósitos, sus proyectos, sus intereses. Porque le importa su obra. Y Él quiere que todo su pueblo trabaje como un solo hombre, esté unido en el amor fraternal. Y que luchen como un solo hombre. Que todos estén involucrados, que todos estén comprometidos en la obra de Dios. ¿Tomarás tú esa decisión? Debe preocuparte si en ti hay indiferencia, si en ti hay apatía, si tu compromiso es a medias, si tu responsabilidad es a medias, si tu involucramiento es a medias. Te debe preocupar, porque Dios te pide el 100% de tu compromiso. Dios te pide el 100% de tu entrega. Dios te pide el 100% de tu vida. Dios te pide el 100% de tu consagración. Él no te pide sobras. Él no te pide mediocridades. Eso no sirve para nada. Con Dios tiene que ser todo, porque eso es lo único que vale la pena. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Hacemos una oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Trae temor a nuestras vidas. Queremos ser un pueblo comprometido, un pueblo consagrado a ti, Señor. Nos aterra pensar que con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, estemos causando desánimo a los que están al frente de la batalla, a los que están en la línea de batalla, a los que están en el campo de guerra. Ellos necesitan nuestro apoyo. Ellos necesitan nuestro compromiso. No queremos ser piedra de tropiezo. Hoy hemos visto, Señor, que la indiferencia, el egoísmo, la cobardía, la falta de compromiso es una verdadera maldición para la iglesia. Causa mucho daño, causa desánimo en los que están peleando, en los que están luchando. No queremos nosotros ser causa para que los guerreros, los soldados de Jesucristo, que están en la línea de batalla, se desanimen, pierdan ánimo, pierdan fuerzas. Al contrario, que podamos ser un apoyo real y verdadero a los que están al frente de la guerra, los que están en el campo de batalla, los que están en la línea de guerra. Queremos ser fuente de inspiración, fuente de ánimo. Queremos que en nosotros se encuentren ese respaldo, ese apoyo, Señor. Líbranos de ser estorbo, líbranos de ser maldición, líbranos de ser causantes de desánimo en los que están comprometidos contigo, Señor. Padre, gracias por habernos hablado. Te pido que grabes este mensaje en los corazones. Graba este mensaje en los corazones, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo siga hablando y ministrando a cada hermano y a cada hermana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que viva
oh que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Señor, que toda nuestra vida esté consagrada a ti, que vivamos 100% comprometidos contigo y siendo fuentes de ánimo, de inspiración a nuestros hermanos, que seamos un verdadero apoyo, un verdadero respaldo a los que están en el campo de guerra, en la línea de batalla, Señor. Que así sea, Padre. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.